Entonces, si queremos tener energía, la tenemos que pagar. Yo no puedo hacer ningún milagro en eso. Hoy decía, presidente, en la radio que esa promesa de los molinos, de la energía eólica, usted la hizo en Bahía y la cumplió. La que no se cumple todavía es la de la inflación, esto de bajar la inflación. Sí, está costando, porque esto es lo que más sufre la gente, ¿no? Cuando va todos los días a comprar. Y lo sé, y mi compromiso es que la inflación va a ir bajando en el tiempo. Está costando mucho más porque el atraso en las tarifas era mucho mayor. ¿Va a vetar si sale el proyecto de la oposición? Ese es un proyecto dañino, es un proyecto que nos hace creer de vuelta que hay una solución mágica, retrotraemos todo. ¿Y dónde salen los ciento y pico de mil millones de pesos? Si estamos diciendo que tenemos un agujero de varios cientos de miles de millones de pesos que nos está hundiendo porque tenemos que tomar deuda y el mundo ya no nos quiere prestar más tanta plata, nos pide que hagamos los deberes y se sanciona un proyecto que agrava ese problema. Y la verdad es que las tarifas son lo que valen. Yo les mostré una comparación, ¿no?, con Uruguay. Los uruguayos pagan el doble la energía, el doble, hasta el triple los chilenos, y consumen la mitad que nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir como vivíamos en otra época, con menos energía, porque encima la energía contamina. Claro, pero el tema es que los sueldos a veces no acompañan esos aumentos, ¿no? Suben las tarifas y los aumentos sueldos... de las tarifas son por arriba de cualquier aumento de sueldo porque estaban en cero. Entonces estamos multiplicando por 10. Si valía la factura de luz menos que un café. Y hoy todavía estamos en un camino que va a tener que seguir aumentando hasta lograr llegar a lo que vale la energía. En todas partes del mundo la energía es cara. Este es un camino del cual no podemos zafar. La energía vale y la tenemos que pagar. Y yo le pido a todos los argentinos que aprendamos, porque somos inteligentes, somos capaces. Este parque eólico lo muestra, ¿no? Lo estamos haciendo los argentinos en un tiempo récord. Lo tienen que hacer. Tenemos que lograr juntos encontrar la manera de consumir menos energía. Pero eso, las cosas valen. Entonces, si queremos tener energía, la tenemos que pagar. Yo no puedo hacer ningún milagro en eso. Hoy decía, presidente. Bueno, la palabra del presidente, pero una noticia que es un acompañamiento a las familias que realmente la están pasando muy mal, porque en las últimas horas conocimos una noticia muy importante, porque la justicia federal suspendió, o por lo menos prohibió, a las empresas de gas que se les corte el suministro de gas a las familias que no puedan pagar la factura. Creo que es una medida que va a aliviar el bolsillo de muchísimas familias que la están pasando muy mal. Vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra Andrea Mansi, de Multisectoriales. Gracias, Andrea. Está también con nosotros Silvana Smuckler, Red Multisectoriales de Villa Gesell, y se encuentra Luis Arias, juez federal de La Plata. Gracias, doctor. Juez en lo contencioso administrativo. Bien, de La Plata. Ahí quedó aclarado. Cuando escuchas al presidente, a ver, ¿qué es lo que te sucede, Silvana? Vos porque me escuchaste, lo que me sucedía. Y te hace sentir mal, te hace sentir muy mal porque... primero es fundamental porque no te voy a dar argumentos técnicos por los cuales no está diciendo la verdad, digamos, básicamente, sino porque nosotros venimos luchando desde hace 2 años, más de 2 años, acerca de estos tarifazos tremendos que sabíamos que iban a agobiar a toda la población, no solamente a la de Villa Gesell, que sería la multisectorial de la que yo provengo y a la que estoy representando, sino que... nos afecta a todos, excepto a algún distrito que no tenga gas natural, pero después todos los demás la estamos pasando mal y la vamos a pasar peor. Y acá no es una cuestión... La vamos a pasar peor porque, como dijo el presidente, va a seguir aumentando los servicios públicos. Van a seguir aumentando los servicios públicos, si lo dice el presidente debe ser cierto, pero fundamentalmente lo que a nosotros nos parece es que más allá de cualquier argumento que nos quieran dar, incluso diciendo que estamos mintiendo nosotros los que decimos que sí había energía, que sí teníamos red suficiente de gas en todo el país para abastecernos y demás, acá lo importante es que tanto el gas como la luz y como el agua son derechos humanos y no pueden permitir que la gente no tenga acceso a ellos. No se puede permitir. Además, doctor, desde el gobierno no explican por qué debe valer lo que estamos pagando las tarifas de los servicios públicos. No hay explicación, las aumentaron y listo. No hay explicación sobre muchísimas cosas. Esto que vos decías, van a seguir aumentando, entre otras cosas porque por la devaluación.
las tarifas están dolarizadas, o sea que los aumentos que ya están previstos en el próximo ajuste de las tarifas del gas, incluso entre mayo y octubre, va a haber un ajuste como consecuencia de la dolarización. Pero sí, efectivamente, el fallo que vos mencionabas del juez federal Ramos Padilla, lo que está en discusión ahí es algo con lo que empezó toda esta discusión, que es el gas en boca de pozo, el gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, que tiene una incidencia del 60% en el valor de la tarifa. No estamos hablando de una pavada. Bueno, eso el gobierno no lo discute, nunca dio información respecto de por qué estamos pagando lo que se paga en realidad. Veníamos comprando gas a Bolivia a un valor que es la mitad más o menos de lo que se está pagando ahora. Y no sabemos por qué se dejó de comprar, por qué se determinó este valor. El gobierno dice, esto está fuera de la regulación, no es un servicio público, lo cual no es cierto. Y además el gobierno está hablando de un periodo de transición donde está regulado, o sea que si lo regula no puede decir que no es un servicio público. En fin, hay una serie de contradicciones ahí. Lo cierto es que los usuarios no tienen una información clara, nunca se ha dado en las audiencias públicas tampoco, ni cuando Aranguren estuvo en el Congreso ya hace un tiempo. No tenemos información adecuada, a nosotros incluso nos cuesta mucho. Lo que sí sabemos es que las empresas se están llenando los bolsillos. Es decir, que esto dice el presidente no es verdad. La cuestión tiene solución. Estamos hablando de servicios públicos que, como bien decía Silvana, son derechos humanos. Disculpame, entonces, Luis, se están llenando de plata las empresas y además, ¿quién está controlando que con ese dinero estén invirtiendo? No, claro, nadie, porque somos los usuarios los que estamos sosteniendo una supuesta inversión que no se hace. Las empresas, por ejemplo, Central Puerto de Marcelo Meldín, ganó 7.500, estos son datos que ellos mismos declaran, 7.500 millones en 3 meses, son 2.500 millones por mes, 2.500 millones por mes. Si vos le pones un límite a las empresas respecto a lo que tienen que ganar, las tarifas bajarían enormemente, porque lo que se están llevando realmente es un saqueo. En la provincia de Buenos Aires, donde yo soy juez, el empresario Rogelio Pagano compró las 4 distribuidoras eléctricas. Un monopolio totalmente impresionante. La ley previó 4 distribuidoras eléctricas, una en el norte, otra en el sur, otra en la costa atlántica y en la región La Plata, más las cooperativas que existen en el interior. Y Rogelio Pagano concentró antes del aumento de tarifa. Con el aumento de tarifas se enriqueció y ganó 2.300 millones, cerca de 2.300 millones de pesos en el año 2017. Entonces, imagínate, claro, estamos frente a un problema y una ganancia tan grande que son estos empresarios que verdaderamente gobiernan la situación. Imagínate un juez que le suspendamos la medida cautelar un mes, le hacemos perder 196 millones. O sea... A ver, ya voy a ir a Andrea, pero Silvana, explícanos esta medida cautelar. Una familia que no pueda pagar la factura de gas, ¿tiene prohibido la empresa de ir a cortarle el suministro? Sí, bueno, yo no soy técnica, yo soy una vecina, soy una ciudadana de Villa Gesell. Yo lo que te quiero decir es que es muy importante que la gente comprenda el valor que tiene que un grupo de vecinos nucleados en una multisectorial, más una organización de consumidores, como es Consumidores Argentinos, pueden llevar adelante una demanda ante un juzgado federal, como es el Juzgado Federal de Dolores, y conseguir esto, que durante 3 meses, por lo menos, no se le corte el gas a la gente. Esto no quiere decir que es lo que hayamos pedido nosotros. Nosotros lo que pedimos es que no se aplique el cuadro tarifario actual, con el aumento, con los últimos aumentos. Nosotros lo que pedimos es que aclaren cuál es la situación del gas en boca de pozo, esto que planteaba recién el doctor Arias. Hay otras cuestiones que se piden a través de esta demanda, pero fundamentalmente sí. Fíjate que qué pocos que pudimos lograr que en todo el país no se corte el gas a la gente. Ahora, las empresas igualmente, al recibir esta noticia, igualmente mandarán los avisos de corte, ¿no? Creo que no deberían hacerlo porque ya están avisados. Al día siguiente la empresa de gas de Villa Gesell, Baxa, sabía que no podía cortarle el gas a la gente. Así Doctor, que...
entiendo que el resto de las empresas lo mismo. En San Juan, en Misiones, en Villa Gesell, en Neuquén. ¿Qué es lo que está viendo, doctor, usted, por lo menos en la Ciudad de La Plata? A ver. No, un panorama muy crítico, sobre todo en la pequeña y la mediana empresa, que da 80% de trabajo, de ocupación. El 80% de trabajo lo da la pequeña y la mediana empresa. Entonces, hay inmensas dificultades, porque la pequeña y la mediana empresa, la fábrica recuperada, ya tenemos Cinta en La Plata, que es un problema, que es textil. Hay un montón de situaciones muy complejas que provocadas por el aumento de la tarifa. Es decir, esto se mide en costos de trabajo, en puestos de trabajo. Las empresas van a empezar a despedir gente, están despidiendo gente ya desde hace un tiempo, porque no pueden sostener la actividad. Hemos estado en Neuquén, también con Andrea en la red multisectoriales. El panorama allí fue tremendo. Cerámica Sanón, prácticamente la totalidad de su facturación, que son 10 millones, le llegan 9 de gas, 1 millón de luz. También Cerámicas Neuquén, que está ahí pegado, ya tiene la bandera de remate. Cifras desproporcionales, impresionante. Sí. A ver, Andrea, contanos sobre este punto. ¿La medida alcanza también a las pymes, a las fábricas o solamente a los hogares, a las familias? No, la medida alcanza a todos, no hace distinción. En este caso alcanza a todos y por 3 meses no se les puede cortar el suministro de gas en caso de que no puedan pagar. De hecho ya hubo gente que se presentó a algunas distribuidoras y ya les dijeron que no les iban a cortar el servicio. Más allá de no poder, o sea, no podés pagar, pero esto hace que no le puedan cortar el gas, que hoy por hoy es lo que más deprime y angustia a la gente, el tema del corte. Nosotros el otro día estuvimos en San Isidro en una charla también con Silvana de la multisectorial de Gesell y teníamos una señora que le había venido 24.000 pesos de luz y no tenía idea de por qué, y fueron a las distribuidoras y le dijeron que si no pagaban le sacaban el medidor. O sea, no tienen ningún tipo de límite, no hay límite. No hay límite con el tema de las tarifas. Vos pensás que, por ejemplo, en economías estacionales como la de Villa Gesell, que se mueve directamente por el turismo, no tenemos otro tipo de economía, más allá de los docentes, los empleados municipales, los bancarios, fuera de eso, los hoteles no se pueden mantener abiertos durante el invierno, muchos de ellos, porque tienen que ofrecer un servicio para el cual no pueden bancar la calefacción de una pileta, de un hotel en su totalidad. Es decir, que eso significa también una pérdida de empleo, porque el gesellino, que tiene poca posibilidad de conseguir empleo durante el invierno, se encuentra con esta dificultad. Y esta medida, tengo entendido, fue aprobada, aplaudida por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es así? ¿Tienen ese dato? No, yo no. Yo lo desconozco, pero sí me alegro de la valentía del juez Alejo Ramos Padilla. La mayoría de los jueces que hemos decidido cuestiones de tarifa hemos sido severamente atacados. Y creo que debemos proteger esa medida, y no solamente la medida, sino el juez por lo que pueda venir, porque hay muchos millones en juego, este es el punto, ¿no? Y felicitar a la gente, por supuesto, de Gesell, que se ha organizado de tal modo que ha podido lograr esta medida. La presentación la hizo la Asociación de Consumidores Argentinos, cuyo titular es Sergio Proselli, que es abogado, que es parte también del equipo de abogados de la red, que trabajó en conjunto con la multisectorial de Gesell para llevar adelante esta acción. Como tenemos una producción muy rápida, lo tenemos en línea a Sergio Proselli. Sergio, buenas tardes. Adrián Salonia, desde Buenos Aires, C5N te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a Andrés, un saludo a Andrea, Silvana y al juez Arias también, que está por ahí. Vos sos el presidente de la Asociación de Consumidores Argentinos, ¿es así? Sí, así es. Bien, bueno, ¿cómo ves primero la situación de la gente, ¿no? No solo las familias, sino también las pequeñas pymes, las fábricas recuperadas. Andrea el sábado pasado nos trajo un caso de obreros que habían sacado adelante una fábrica recuperada, que llegaron los de Denor y les cortaron directamente la luz. Esto está pasando. Sí, bueno, el tema de las tarifas, nosotros venimos peleando esto, bueno, también con Andrea, con las multisectoriales, también en defensa del consumidor. Nosotros fuimos parte del colectivo de organizaciones que terminó también en el amparo del 2016 con la Corte Suprema. Fuimos con ese mismo expediente
a la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Justicia, estamos en ese expediente y vamos a tener que volver a presentarnos. El tema tarifario es una preocupación desde que arrancó. Nosotros lo que apenas vimos, ni bien se hicieron aquellas audiencias, que cuando se dolarizaba la tarifa, se aplicaban aumentos semestrales, todas las empresas cargaban las inversiones, cargaban los impuestos, absolutamente todos los costos están ahí, más sus ganancias, eso iba a ser un problema. Nosotros lo fuimos manifestando en todas las audiencias. En ningún momento hubo una especie de análisis del gobierno de cuál iba a ser el impacto de todo esto, y bueno, y hoy tenemos las consecuencias que tenemos. Para los usuarios, digamos que tenemos que pagar las facturas, para las empresas, para la producción y para la economía en general, ¿no? Creo que esto es una de las grandes complicaciones que está teniendo hoy el gobierno con el tema de la economía, y con un dólar en aumento y con un barril de petróleo en aumento, el panorama aún es más negro. Sergio, ¿y la salida es por la vía de la justicia, por la vía judicial, pero también la movilización? Se ha hecho en Plaza de Mayo un ruidazo y en diferentes puntos del país. También el reclamo de la gente en la calle es importante en este momento. Sí, bueno, a ver, nosotros en el 2016 también hemos visto los amparos se iban moviendo en la medida que la gente iba saliendo a la calle. No sé si nos acordamos, en el 2016 hubo varias marchas, la gente estaba en la calle, las multisectoriales organizadas. Bueno, hubo hace poco también una movilización de los organizaciones gremiales, la multisectorial participó, estaciones de consumidores permanentemente, cada 15 días tenemos todos los entes y permanentemente estamos planteando esto. La verdad que es un panorama complicado. Nosotros ahora fuimos a la justicia. En realidad, esta medida que saca el juez es una medida temporaria. Lo que nosotros estamos cuestionando, y creo que es el fondo de lo que el gobierno tiene que explicar ahora, es cómo es que está fijando tarifas en dólares más caras de lo que el valor de mercado dice, y cómo es que el gobierno todavía sigue fijando tarifas aún terminada la ley de emergencia. Estas son dos cuestiones básicas que son el fondo del planteo, que todavía no se ha tratado. El juez lo que sí entendió es que acá hay un esquema tarifario que está excediendo los valores de mercado de gas en boca de pozo y que el gobierno los está fijando sin tener autorización. Esto es lo que el gobierno todavía tiene que explicar y es el fondo de la cuestión y que en los próximos días seguramente tendrá que responder. Sergio, y las miradas van a estar puestas en el Congreso esta semana. Bueno, ya Pichetto garantizó el mismo día que se firmó el dictamen que va a haber debate, va a salir la ley, pero después va a estar el gobierno que la va a vetar. Una reflexión sobre esto. Sí, bueno, en realidad lo que nosotros estábamos viendo del proyecto de ley es positivo, digamos, que la política esté tomando, que se esté metiendo directamente en este asunto, pero también hay muchas consecuencias desde que se fijó el tarifario. Las tarifas están fijadas hasta el 2019. Todo lo que suceda acá, el gobierno se va a tener que hacer cargo, ya sea por las empresas o ya sea para los usuarios que estamos pagando facturaciones de más. La verdad que nos han metido en un lío que ni ellos saben cómo salir. De hecho, las mismas empresas hoy están cuestionando al gobierno porque la tarifa que hoy tienen fijada y que nosotros estamos pagando es con un dólar a entre 19 y 20 pesos, sí, según tomemos la facturación de diciembre o la facturación de abril. Pero las empresas tienen que pagar un dólar a 25. Bueno, este es todo el lío que se está armando a partir de montones de errores y montones de decisiones que se han tomado. Que hoy el gobierno la verdad que está entrampado y no sabe cómo salir. Bien, Sergio, te agradecemos por este contacto. Vamos a ver qué es lo que sucede en la próxima semana, pero casi seguro, y ya lo dijeron públicamente, que va a venir el veto, porque el gobierno cree que el proyecto de la oposición es inviable. Ya lo dijeron los funcionarios, no solo el presidente, sino hasta Marcos Peñas cuando hizo su presentación en la Cámara Baja. Sí, y nosotros ahora, bueno, la única presentación que ha hecho hasta ahora el gobierno a través de la Procuración es tratar de que el expediente que se está tratando en Dolores, y bueno, por la situación que comentaban que está sucediendo en Villa Gesell, están queriendo que ese expediente se tramite en Capital Federal, juntamente con una causa donde también está CEPI, donde todas aquellas organizaciones y personas que nos oponemos a las tarifas o que cuestionamos el valor de las tarifas, estamos contaminando el medio ambiente. Entonces estamos denunciados, entre comillas, ¿no?, como contaminadores del medio ambiente por decir que las tarifas que se están cobrando están por arriba del valor que corresponde, y que aparte nos están cobrando esa tarifa porque quieren explotar vaca muerta. O sea, es una propia contradicción decir que cuando nos oponemos a que nos cobren a nosotros un subsidio para explotar a vaca muerta, o sea, para explotar cada vez más gas, en realidad nos estamos oponiendo al medio ambiente. Esto es lo que el gobierno ha presentado hasta ahora y es la única explicación que ha dado.
todavía le restan algunos días de la semana que viene para ampliar, pero esto es un poco el disparate, ¿no?, que tiene que ver con este marco necesario. Sergio Proselli, muy amable, gracias. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo. A ver, doctor, hoy las familias y también las pequeñas pymes están completamente asfixiadas. Si hablamos de las familias, usted va a coincidir conmigo, no solo por la devaluación, ya el poder adquisitivo, el salario se ve disminuido, sino que debe afrontar este tipo de aumentos. Me refiero al gas, la luz, el agua. Sí, es como un efecto tenaza que tiene el salario, ¿no? Por un lado se achica por efecto de inflación y por el otro lado también se achica por el aumento de las tarifas que, según cálculos del CEPA, actualmente se destina 50% del salario en el pago de tarifas. Hay otras proyecciones, pero CEPA lo sitúa ahí en 50% del salario, lo cual es altísimo. En Europa se ha generado, precisamente por estas cuestiones, Macri habla de Uruguay, no habla de Europa, pero allí existe el concepto de pobreza energética. Todo aquel que paga más, escuchá, del 10% de su ingreso en energía es un pobre energético. Si en la Argentina el 100% somos pobres energéticos, según un concepto europeo. Creo que el perjuicio es enorme. Hay que tener en cuenta, el presidente dice, la energía la tenemos que pagar, hay que pagarla, perfecto, pero la energía no es un cigarrillo que se vende en el kiosco, ni siquiera es una compañía de telefonía celular, digamos, es un precio que lo fija el Estado, es un precio que no lo fija el mercado, sino el Estado. Y ahí hay que tener en cuenta fundamentalmente la ganancia de las empresas, es decir, ilimitadamente pueden ganar lo que quieran las empresas en perjuicio de los usuarios. Hay que poner un tope, hay que poner un límite. Bueno, usted puede ganar hasta acá, todo lo que gane más lo tiene que invertir. Bueno, en fin, creo que dejar que las empresas estén ganando lo que ganan en detrimento de los usuarios, mientras los usuarios no pueden pagar la boleta, se pierden puestos de trabajo, realmente creo que es de un cinismo extremo. Y como usted mencionaba, el presidente da ejemplos sobre los consumos de energía en los países limítrofes, pero eso es falso, ¿no? Esa comparación. Sí, porque Uruguay aumenta también sus tarifas porque Uruguay depende de Argentina también en la energía, no produce energía, Argentina produce energía. Hay una situación muy diferente, ¿no?, entre Uruguay y Argentina. Pero bueno, también en materia de subsidios se ha mentido mucho, se han dado datos que no son ciertos. Los países subsidian las tarifas de servicio por esto, para proteger el salario, porque si la gente tiene buen salario consume, si el consumidor consume, el productor produce, el Estado recauda. El otro día cubrimos una movilización y una señora me decía en el mano a mano, entrevistándola, yo quiero pagar la energía por lo que vale, pero que también me aumente los ingresos, porque claro, eso también es la otra problemática. Pero a ver, hay países, según datos del CEPA también, que conversaron los otros días con Eva Sacco, China, por ejemplo, subsidia el 20%. De la energía, el 20% del PBI lo dedica a subsidiar la energía. ¿Por qué? Porque genera condiciones de competitividad. Es decir, no es lo mismo producir con una energía a alto valor que con una de bajo valor. Y entonces favorece la producción. Bueno, no es solo el salario. Aquí para insertar a Argentina en el mundo, para generar oportunidades de negocios, como dice el presidente, lo que se hace es bajar el salario. Pero la energía también es un componente importante de los costos para la producción. Entonces hay que subsidiar la energía, no es el Estado debe proteger el trabajo. La principal función que debe tener el Estado es proteger el trabajo, porque sin trabajo la gente no puede comer, no puede vivir, no puede alquilar una casa, no puede tener energía. Entonces, y esto que escuchamos de tu parte, ¿qué contraste que hay con lo que piensa el gobierno? Porque el otro día leí un artículo que decía que en los pasillos de la Casa de Gobierno se escucha decir a funcionarios que las tarifas deben valer esto y que de esta manera el país va a salir adelante. A ver, Silvana. No, bueno, por lo visto no solo que el país no va a salir adelante, sino que podrá salir sin la gente adentro. O sea, la gente pierde su trabajo, pierde la posibilidad de producir, no sé qué salir adelante sin la gente, ¿no? Sin nosotros. Todos nosotros,
creo que somos empleados, yo soy docente, fonoaudióloga, trabajo en la salud pública. Digo, nuestro desempeño es en el cotidiano, somos los que movemos este país. Así que no creo que el país salga adelante de esta manera, al contrario. Vos sabés que el año pasado salió la ley de electrodependientes y bueno, nosotros apoyamos mucho desde la red desde la red de multisectoriales. Y la pregunta es, si la ley no se aplica, porque no se está aplicando como debe, si el registro de electrodependientes no está como debe estar, no tienen el apoyo que deben tener, ¿qué hacen? ¿Se mueren porque les cortan la luz? El otro día una vecina de Boulogne nos decía, después va a venir el presidente y va a vetar. Entonces, ¿para qué vamos a movilizarnos? ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué nos vamos a juntar? Bueno, porque es la única manera que tenemos de poder resistir a esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa esperando que llegue la muerte y que te corte la luz y que no tengas para comer? Tengo entendido, nos trajo hace algunos fines de semana un caso de una mamá que tiene un hijo electrodependiente que le vino una factura altísima. Sí, Andrea. Sí, ella tenía incluso orden de corte. Porque una de las cosas que también faltan es visibilidad y difundir la ley. De hecho, cuando sale la ley de electrodependientes, hay destinado una parte del presupuesto para la difusión y visibilización de la ley, que no lo hicieron. Entonces hay muchas familias de chicos electrodependientes que no tienen conocimiento de la ley. Entonces, el hecho de nosotros también trabajar en red con varios, con la asociación y demás, nos posibilita dar a conocer estos casos. El otro día en Pilar, un chiquito, la enfermera tuvo que pedirle por favor al empleado de la cooperativa que no le corte la luz porque se moría el nene. O sea, es una cuestión que además ya llega a un extremo de lo inhumano. El tarifazo es inhumano, es inhumano. De hecho, vos ves en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se está declarando la emergencia tarifaria. En Villa Gesell la planteamos desde la multisectorial y los concejales por mayoría aprobaron esta declaración de emergencia. No será una gran solución, pero está denotando que no se puede sostener así, que la gente no puede vivir así. Entonces, bueno, para nosotros, yo creo que la función específica de que, no sé, para mí, de estar hoy acá, tiene que ver con esto, con decirle a la gente que no resigne, que no baje los brazos, que se organicen. Para repasar, durante 3 meses entonces las empresas de gas no pueden cortarte a vos el suministro del gas en caso de no poder pagar la factura. ¿Esto es así? Esto es así. ¿Con la luz no pasa lo mismo? ¿Se hizo una presentación con la energía eléctrica? A ver si me pueden explicar. En este momento, judicialmente, creo que no. No sé si habrá alguna presentación, pero la energía eléctrica no es toda federal, sino que es provincial. Solamente hay una región que es la de Nor y la de Sur, que abarca parte del Gran Buenos Aires, pero el resto es provincial en la provincia de Buenos Aires y cada provincia tiene sus sistemas. Algunas provincias tienen muy serios problemas con la electricidad. En el caso de Entre Ríos, ustedes lo han tratado acá también en algún programa en que yo he participado. Es más cara la energía en el interior, este es otro problema. El día que alguien se decida a tratar profundamente el tema de las tarifas, va a haber que hacer una reforma muy importante y rever todos aquellos marcos regulatorios que se dictaron en la década de los 90 y hacer una buena distribución, de manera que haya subsidios cruzados, aquel que paga menos, de algún modo subsidiar al que paga más en el interior. No es lo mismo distribuir energía en un lugar densamente poblado que en el medio del campo. Doctor, y además son decisiones políticas, ¿no? Sí, del gobierno en querer que las empresas de luz, de agua, recauden más, ¿no? Es una decisión política. No, yo creo que es una decisión que no solo es política, es ilegal. Es decir, la observación general 4 del Pacto de Derechos Económicos, Legales, Sociales y Culturales, que la Corte de la Nación la tomó en CEPIS, dice, el derecho a la vivienda no es vivir entre 4 paredes, tener un techo en la cabeza, es poder calentarse, es poder encender una hornalla para cocinar tus alimentos, abrir el agua y que salga agua potable, la canilla y que salga agua potable, todo eso es el derecho a la vivienda. Claro, yo me refería a que el gobierno prioriza que le vaya mejor a las empresas y la gente, el trabajador, no se piensa en eso. No cuenta, claro, es lo que señalaba Silvana, ¿no? Me parece que hay una serie de derechos que están siendo afectados, lo señaló la Corte de la Nación, el fallo CEPIS,
Y ese núcleo de derechos no se está cumpliendo. Yo creo que consumidores argentinos, con Sergio Proselli y otros como CEPIS, seguramente van a llegar a instancias internacionales donde nos van a decir esto. La potestad tarifaria del Estado tiene un límite. Ese límite son los derechos fundamentales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. No, la gente no puede vivir sin agua, no puede vivir sin cocinar los alimentos, no puede vivir sin calefaccionarse. Es decir, se están afectando derechos humanos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta al momento de fijar el valor de una tarifa. No es decir, bueno, hay que pagarla así livianamente, porque la mayoría de la gente no va a poder pagarla la tarifa. Bueno, ustedes conocerán, si siguen C5N, el caso de la abuela Eva, de 91 años, que los operarios de Edenor se bajaron directamente a cortarle el medidor. Y la abuela estaba ahí en la vereda viendo esa situación, ¿no? Qué poca sensibilidad, ¿no? Se lo van a... Claro. Ninguna. No te digo del trabajador que va a cortar. Te hablo obviamente de quienes están ordenando que esto ocurra. Es imposible que vos le cortes el servicio a una persona que cobra una jubilación. A nadie. No, y la empresa la acusó a Eva de que el medidor fue manipulado. Le cortaron los precintos y que lo tocaron. ¿Y sabés que hay gente que puede morir en esa situación también? Murieron ya varias personas. Exactamente, porque ante la desesperación de que te quedás sin luz, de que te quedás sin gas, vos manipulás. No hablo de vos en particular. Hay una natural manipulación, el famoso enganche en la luz, es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Y te voy a decir una cosita más. Estos derechos que se ven afectados, también se ven afectados por otro lado, porque a los jueces que nos están de algún modo dando justicia, otorgando justicia, les pasa lo que le pasa al doctor Arias. Le llega el jury. Cuéntenos, porque este es otro capítulo, si tenemos tiempo, lo conversamos 2 minutos. Usted es juez contencioso administrativo de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Y lo separaron de su cargo. Así es. A ver, ¿por qué? ¿De qué lo acusan, doctor? Todavía no sabemos bien, porque los cargos son absolutamente insustanciales. La mayoría son problemas de competencia con otros jueces, sobre todo penales, que se deben resolver dentro del ámbito jurisdiccional, no son motivo de enjuiciamiento, son criterios judiciales precisamente que defienden los derechos humanos frente a la criminalización de ciertas cuestiones que los jueces penales creen que es competencia de ellos. Bueno, se han suscitado, por ejemplo, en desalojos masivos, conflictos de competencia, que se resuelven en el ámbito de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ellos dicen, esto es una irregularidad. No, no es una irregularidad, es una forma diferente de pensar el derecho, desde otro paradigma, de un paradigma protectorio, de un paradigma que privilegia los derechos fundamentales. Lo mismo en materia de tarifas. Bueno, yo creo, hay un gran pensador, Bauman, decía, el poder siempre reclama su verdad, el poder absoluto reclama verdades absolutas. Hoy lo que sucede es que no hay lugar al disenso, no hay lugar a la diversidad, no hay lugar a que alguien piense diferente ni jueces que fallen diferentes. Cuando comenzó la cuestión tarifaria, cerca de 50 jueces nos expedimos respecto a la necesidad de la audiencia pública. Hoy tenemos esporádicamente un fallo, como el de Ramos Padilla, pero no tenemos muchos jueces decidiendo esto, porque el efecto que ha causado hacia el interior del Poder Judicial fue tremendo, con acusaciones, como te reitero, banales. 21 cargos me han hecho a mí, la mayoría no tienen, son trámites meramente administrativos dentro de la justicia. Yo también tengo 60.000 causas, imagínate tener 21, que además no son irregularidades, reitero, son criterios judiciales. ¿Se siente que es un perseguido, doctor? Yo creo que hay. Las verdaderas razones por las cuales yo estoy en este jury no están dichas, y tienen que ver con mi intervención de materia tarifaria y también con la cuestión docente, que yo resolví varias situaciones a favor de los trabajadores docentes en medio del conflicto con la gobernadora. Pero fundamentalmente el tema tarifa, porque como yo te decía, un juez que suspenda en la provincia de Buenos Aires el aumento de tarifa eléctrica por un mes, son 186 millones de razones que tienen para hacerte un jury. Es decir, quiero decir que hay el poder económico de las empresas hoy es tan grande que cogobiernan.
tienen un peso específico que nadie está poniendo atención en ese punto. Y además, para cerrar, el tarifazo ha afectado la salud de muchísimos argentinos. Al recibir la factura, mucha gente se hace mala sangre y eso repercute directamente en su salud. Así es. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Muy amable. Gracias. Pausa y enseguida volvemos.